adolescente, atención integral del adolescente. Nos hablan acá sobre la población objetivo y la población adolescente de segunda fase. Decíamos al inicio que la población adolescente son aquellos que van entre los 12 y antes de los 18 años, es decir, 12 años y 17 años, 11 meses, 29 días. Pero dentro de este grupo etario, la norma nos diferencia dos tipos de adolescentes: los adolescentes de primera fase y los adolescentes de segunda fase, para poder darles sobre todo la consejería, la atención integral, respetando la edad que van pasando, no respetando la fase en la que se están correspondiendo en ese momento. Entonces tenemos los de primera fase, que son entre los que están entre los 12 y antes de los 15 años. Nuevamente, eso significa entre los 12 años y los 14 años, 11 meses, 29 días. Esos son los de primera fase. Y luego tenemos a los que están entre los 15 años y antes de los 18, que serían los de segunda fase. 15 años, 17 años, 11 meses, 29 días. Esta evaluación integral del adolescente, ¿cuál es su periodicidad? ¿No? Ya hablábamos antes del recién nacido, que tiene 4 controles en su primer mes, al niño que está en su primer año, que tiene un control cada mes y así, ¿no? Y cuando se llega a ser adolescente, ¿cómo son los controles? Entonces, en el adolescente, este debería tener por lo menos un control una vez al año. Y ese control se suele dividir en diferentes sesiones, 3 sesiones, para poder hacer toda la atención integral y todas las prestaciones que vimos hace un rato, porque eran bastantes, ¿no? O sea, verlo una vez al año, quizás no voy a poder hacer todos mis tamizajes visual, bucal, psicológico, violencia intrafamiliar, todo no lo puedo hacer al mismo tiempo. Si lo quiero suplementar tampoco, entonces lo tengo que dividir en sesiones para poder cumplir este control. Según el perímetro abdominal para la edad, ¿qué valor determina el riesgo alto para tener enfermedades cardiovasculares y metabólicas en el adolescente? Decíamos que cuando medimos el perímetro abdominal en el diagnóstico nutricional de los adolescentes, tenemos que pasarlos a percentiles, y eso tiene sus tablitas, ¿no? No es algo importante para aprender valor por valor, es algo ilógico, es algo que nunca nos deberían preguntar, pero lo que sí debemos saber es qué percentil ya representa un riesgo para mi niño. Y cuando me están hablando de un riesgo alto, me están hablando del paciente que está entre el percentil 75 y el percentil 90. Por debajo del percentil 75, por cierto, es un riesgo, pero bajo, vendría a ser como no tener riesgo, verdaderamente, pero se denomina según la norma riesgo bajo. Y si yo estoy por encima del percentil 90, este sí es un riesgo muy alto, cardiovascular y metabólico. Por ejemplo, ¿cuál es ese riesgo? De que hagas complicaciones metabólicas como cardiovasculares, como la hipertensión arterial, o que estés haciendo ya riesgos metabólicos como diabetes, resistencia a la insulina, que puedas hacer dislipidemias, ¿no? O síndrome metabólico si tienes todo junto, ¿no? Ese es el riesgo. La circunferencia abdominal como valores absolutos, ¿no? Eso se usa para adultos, pero en niños, como casi todo en pediatría, se tiene que pasar a percentiles para poder hacer comparación entre otros niños de la misma edad. Aquí preguntaron también en los resultados del control de peso y talla realizado a 100 estudiantes de una institución educativa A, tiene como resultado que el 50% de estos niños tiene sobrepeso, el 1% está obeso, 20% tiene bajo peso y el 29% se encuentra normal. Y me preguntan qué factor tiene mayor influencia en esta situación. Entonces, acá lo podemos ver como qué es lo que les ha llevado a tener este tipo de alteraciones y cuál es el que más nos llama la atención de todo esto, sobre todo el hecho de que la mitad de los alumnos tenga sobrepeso. Y en el caso de los problemas de malnutrición, la malnutrición en pediatría, sea tanto como la desnutrición o como los problemas de sobrepeso y obesidad, uno de los primeros factores y los más frecuentes usualmente tienen que ver con con la ingesta. Es decir, con lo que nosotros consumimos, con lo que nosotros tenemos para poder mantener y hacer nuestras actividades. Entonces, sí tiene que ver mucho con la ingesta, tiene que ver también con los hábitos con los cuales hacemos esta ingesta. Por ejemplo, en los pacientes, y tener en cuenta que todo esto es multifactorial. En este aula, donde la gran mayoría tienen sobrepeso, hay obesos también, ¿no? Y hay pacientes con bajo peso. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, esos pacientes con sobrepeso, además de que probablemente tienen este problema de que ingieren más de lo que requieren, ¿qué otros factores hay ahí? Quizás no hacen ninguna actividad física posterior a eso, quizás usan muchas pantallas, que por cierto, la organización o la
Asociación Americana de Pediatría recomienda hoy en día que los niños no deberían estar expuestos más de 2 horas de pantallas al día, ¿no? Ya sea tablet, celular, ¿no? Entonces, si tú estás por encima de eso, tienes muchos tipos de riesgos asociados. No solamente riesgos para tu desarrollo, riesgos para insomnios, riesgos para ver si descansas bien, si la talla va bien, sino también riesgos para el peso, ¿no? Entonces, ese es un factor, por ejemplo, qué tanto usa la tablet, qué tanto usa el celular, qué tanto usa la computadora, hace alguna actividad o no. Y por otro lado, cómo es su alimentación en la casa, ¿no? Quizás no desayuna, y eso es algo muy importante para un niño, tiene que tener sus comidas en sus raciones adecuadas, ¿no? Entonces, todo eso es lo primero que deberíamos identificar. Entonces, lo que tiene mayor influencia inicialmente para estos problemas son los estilos y hábitos de vida. El medio ambiente, si es cierto, es parte de los estilos y los hábitos de vida, pero son finalmente el hábito día a día lo que va a hacer que venga en desmedro lo que vendría a ser el diagnóstico nutricional, que es de lo que nos están hablando. El deficiente acceso a los servicios de salud siempre será un factor condicionante, sin embargo, más allá de los servicios de salud, que en este caso lo primero es lo que sucede en la casa, ¿no? Y por último, la condición genética sí es importante, pero los problemas de peso genéticos son un porcentaje muy mínimo, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay niños que tienen obesidad o sobrepeso producto de un problema genético. Por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Prader-Willis, ¿no? Tienen muchos problemas de obesidad y para bajar de peso, pero no es la gran mayoría, ¿no? Los problemas de malnutrición usualmente tienen que ver inicialmente con la ingesta, los estilos y los hábitos. Nos preguntan aquí, preguntaron el año pasado sobre cuál es un indicador de estructura en la vigilancia epidemiológica. Y recuerdas que te dije que había un montón de indicadores y que se dividían de diferentes maneras, ¿no? Y uno de ellos era lo de estructura. Y que siempre los que tenían que ver con estructura tienen que ver con algo físico, ya sea, por ejemplo, no sé, cantidad de hospitales que hay cerca, podría ser uno, ¿no? O con algo físico, por ejemplo, que contamos en su momento, por ejemplo, cantidad de historias, ¿no? En este caso, tendríamos que buscar algo que tenga algo físico ahí para poder hablar de algo de estructura. Por ejemplo, en el A nos dicen porcentaje de adolescentes con consejería. ¿La consejería es algo físico? No, la consejería es un servicio, finalmente, es una intervención, entonces no sería. Después nos hablan porcentaje de adolescentes con consejería en salud sexual y reproductiva, tampoco, ya determinamos que la consejería es una intervención. Porcentaje de atenciones preventivas en adolescentes que tienen seguro integral de salud, tampoco, porque eso también es algo intangible en realidad, ¿no? La atención es algo intangible como tal. Y por último, en el B nos hablan del porcentaje de regiones que cuentan con un documento de análisis situacional de salud, es decir, el ASIS, ¿no? Entonces, eso sí es algo físico, es un documento como tal. Entonces, ese es el indicador de estructura, ¿ya? Siguiente enunciado nos hablan sobre la consejería integral del adolescente. Nos dice, es un proceso de diálogo e interacción dirigido a la comprensión de problemas de salud física y psicoemocional y de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Y esta consejería tiene ciertos principios que deben cumplirse. Nos preguntan cuál no es. Y, por cierto, esos principios son la confidencialidad, ¿no? Es decir, el consejero debe dejar claro con el adolescente que esto es algo que no va a salir de la consulta siempre y cuando pues no represente un daño para él, ¿no? Es algo para que se pueda abrir con confianza y poder detectar factores de riesgos importantes. Por ejemplo, un factor de riesgo importante en un adolescente es el consumo o uso de alcohol y otras drogas, ¿no? Si yo no le dejo claro que esto no va a ser algo que vamos a estar diciéndole a todo el mundo, ¿no? Entonces, él no se va a abrir con nosotros para poder contarnos eso. Otro hito importante es el de la privacidad, que debe ser en un lugar donde que no esté expuesto, y eso es como algo más de estructura, ¿no? Si no tenemos un consultorio adecuado para hacer esta atención y la queremos hacer en el pasillo, por ejemplo, ¿no? Y viene alguien y nos interrumpe, y viene alguien y escucha, ¿no? Entonces no hay privacidad, entonces tampoco se va a poder hacer la consejería adecuadamente. Otro dato importante es la imparcialidad, sobre todo porque dentro de la consejería y tratar lo que nos cuenta el adolescente, podemos encontrar datos, por ejemplo, de violencia, de problemas intrafamiliares, de dinámicas disfuncionales, y si el adolescente capta que nosotros somos como una autoridad que se pone a un lado o de otro, en este caso del lado de los padres, también no vamos a tener una adecuada apertura y por ende el adolescente no va a regresar con nosotros. Y por último, una relación horizontal en el cual nos intente ver hasta cierto punto como su igual, y también de empatía, de que nosotros podemos colocarnos en su lugar y podemos intentar entender lo que le está sucediendo.
Lo que sí no es un principio como tal es la solidaridad, porque no tiene que ver tanto en el sentido de que se le dé más o no a otros. En el caso de la consejería es para todos, ¿no? Entonces es universal como parte de todas las atenciones. Entonces acá el que no sería la solidaridad.